pues con achaques y se quedó a la casa. Pido de sus oraciones por ella para que el Señor la siga ayudando, confortando, ¿verdad? Y sabemos que tenemos un médico por excelencia, ¿verdad? Que se llama Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Estoy muy contento, muy gozoso de estar en este lugar por el privilegio tan grande que Dios me ha dado de compartir su palabra. Y antes del consejo, del mensaje de este día, quiero introducirme lo que va a ser la introducción con una historia. Es una historia, a lo mejor alguien la ha escuchado. Fue una historia de un hombre que cuando él estaba pequeño, él estaba joven, era muy pobre. Y dice que él robó por hambre, robó 2 panes. Y dice que el panadero lo vio y lo acusó. Este joven todavía dice que lo metieron a la cárcel. Estuvo algunos meses él preso y trató de escapar de la cárcel. Cuando fue nuevamente apresado, le sumaron años a su condena. Al cabo de algunos años volvió a querer escapar. Lo volvieron a agarrar, a apresar, le volvieron a sumar años a su condena. Y dice la historia que él estuvo alrededor de 19 años preso en una cárcel de trabajos forzados. Al cabo de muchos años, ¿verdad? 19 años, toda casi una vida, él salió, él fue libre. Y dice que andaba vagando, ¿verdad? Como un hombre de la calle, de esos que andan así afuera, ¿verdad? Y llegó a un monasterio. Y el encargado de ese monasterio le dio la bienvenida, le dio el recibimiento, ¿verdad? Lo invitó a comer, lo invitó a quedarse, ¿verdad? Unos días ahí. Dice que él le contó la historia de su vida. Pero esa noche dice que le ofrecieron un cuarto y él tenía 19 años que no se había acostado en una cama. Pero su instinto de hombre, de pecador, dice que en la madrugada se levantó y robó todos los cubiertos que él había visto, ¿verdad?, en la mesa, con los cuales se habían comido, eran cubiertos de plata. Y dice, fue este hombre. Dice que al otro día llegaron los soldados con este hombre ya encarcelado, apresado, ¿verdad?, encadenado. Y fueron ahí con el sacerdote de ese lugar. Y dice, encontramos a este hombre robando y con estas cosas. Y dice que tú se las regalaste. Le decían al sacerdote, perdón. El sacerdote, viendo la situación y viendo que este hombre ya no tenía manera, ¿verdad?, de zafarse, le dijo, pero hombre, dice, te fuiste de madrugada y no te llevaste todo lo que yo te di. Y dice que agarró otros utensilios de plata y se los echó a la bolsa, ¿verdad?, donde llevaba lo que se había robado. Y cuando le entregó estas cosas muy valiosas, se le acerca al oído y le dice, con esto yo compro tu alma. Y ahí comienza la historia de Los Miserables de Víctor Hugo. Un libro, a lo mejor alguien lo ha leído, donde este hombre compró con un precio el alma de un hombre. Pero esta historia nos trae a la memoria estos días de alguien que hizo un sacrificio más grande, que pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Él no solamente entregó algún artefacto valioso, sino que entregó toda su sangre. Cada gota de su sangre la derramó para pagar un precio, por lo cual nosotros estamos vivos, hemos sido limpiados, lavados con ese sacrificio tan grande. Y quiero que abramos nuestra Biblia, hermanos. Voy a pedir que se pongan de pie. Gloria a Jesús. En el libro de Primera de Corintios. Aleluya, gracias. Primer libro de Corintios, capítulo 6.
Voy a pedir a los diáconos si me regalan un poquito agua. Ya fueron por el Sí, gracias. Primera de Corintios, capítulo 6. Y le voy a estar dando lectura al versículo 20. Con un amén, hermanos, cuando ya estén allí. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ustedes lean el 20, hermanos, todos juntos. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Bendito Padre que estás en los cielos. Gracias te damos, Señor, por un día más de vida que nos da, Señor. Por un privilegio, Señor, tan grande, Señor, de estar aquí, Señor, en tu presencia. Gracias, Padre, porque tú te has dignado, Señor, de vernos, Señor, a pesar de que somos polvo. Tú pagaste un precio, Señor, muy alto, por lo cual estamos agradecidos, Señor. No hallamos con qué pagarte, Señor, ese sacrificio tan grande que tú has hecho, Señor. Más que ser obedientes a ti, Padre. Y poder recordar ese sacrificio, ese acto de amor, de bondad que hiciste, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias, Señor bendito, porque no podemos, Señor, retribuir nada más que ser obedientes a ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre. Prepara su mente, su corazón, y que tu palabra, Señor, caiga, Señor, como en esa tierra, como esa semilla en tierra fértil, y podamos, Señor, dar frutos, Señor. Tu palabra es bendita. Te pedimos, Señor, que nos bendigas con ella, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Dice el 20, porque habéis sido comprados con un precio. Nosotros no tenemos algo que nos distinga de otros hermanos, de otros seres humanos, por decirlo de una manera. Pero el Señor algo vio en nosotros. Algo Él notó, de lo cual Él pagó un precio. Normalmente cuando nosotros vamos a algún lugar a comprar algún artefacto, algo, alguna tienda, lo vemos, nos gusta, ¿verdad? O a lo mejor lo necesitamos y pagamos un precio por él. Pero nosotros no tenemos nada de especial. Yo me veo a mí mismo y digo, ¿qué tengo yo? ¿Qué tengo yo que de alguna manera Cristo vio en mí? Amén. Por lo cual Él pagó un precio muy alto, porque no fue cualquier precio. Sin embargo, Él me dio un valor. Y dice la Escritura, dice la Biblia, ¿verdad? A través de la enseñanza, ¿verdad?, que hemos recibido, que Él se despojó a sí mismo. Él vino a esta tierra para cumplir un propósito. Él se convirtió en 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Y sabiendo lo que iba a suceder, Él se entregó a sí mismo. El título de este mensaje le he puesto el sacrificio perfecto. Jesucristo fue, es y será el sacrificio perfecto, hermanos. Amén. Les comentaba la historia de este hombre que sufrió los embates de estar en la cárcel, encarcelado. Y muchos de nosotros nos encontrábamos encarcelados en los vicios, nos encontrábamos encarcelados en, pecados mentales, ¿verdad?, de adicción. Y de alguna manera vivíamos hostigados, no éramos felices, no éramos completos, porque siempre había algo que no nos hacía libres de todo lo que padecíamos, de todo lo que sufríamos.
Algunos nos encontrábamos en las adicciones, en el alcohol, en el cigarro. Y así podemos dar una lista, ¿verdad?, de cosas en las cuales nosotros nos encontrábamos atados. Pero un día, alguien abrió la puerta de esa cárcel y fuimos liberados. Y esa persona pagó un precio muy alto con su vida. En estos días son días, estamos en Semana Santa, hay mucha tradición, ¿verdad? Allá en el sur hay muchas cosas que la gente hace para recordar estos días. Y el sacrificio que Cristo hizo, ¿verdad?, para ellos, de alguna manera, no quedó completo. Porque ellos tratan de completar la obra de Cristo. Yes. Haciendo marchas, haciendo peregrinaciones, lastimando su cuerpo, muchas cosas. Pero nosotros sabemos que fue suficiente ese sacrificio. Fue suficiente para limpiarnos del pecado, de la maldad. Y no hay nada que más añadirles a mis amados hermanos. No hay nada que le podamos añadir a eso. Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Vamos a ver una cita, 1 Timoteo 2:5. ¿Alguien que me ayude, hermanos? 1 Timoteo 2:5. Esgrima. Amén. Dice la palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Hay un solo Dios y un solo mediador. No había más. Él se entregó a sí mismo por los pecados de la humanidad, por mis pecados, por los pecados de cada uno de ustedes. Y no había quien más llenara ese espacio, que pudiera cumplir con ese propósito tan grande. No había más, hermanos. Nosotros por nuestros actos no podíamos justificar nuestro pecado, nuestra maldad, nuestros vicios, lo que veníamos arrastrando, ¿verdad?, de una vida de fracasos. No podíamos de ninguna manera justificarnos delante de Dios, más que el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hebreos 9:26. ¿Alguien que me ayude a leerlo, hermanos? ¿Hebreos qué? 9:26. Amén. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Está establecido para los hombres, ¿qué? Que vivan una sola vez. Muera solo una sola vez y después. Entonces, nosotros íbamos directamente, ¿verdad?, a una eternidad de perdición. Nuestros actos eran pecaminosos y íbamos directamente al infierno, hermanos. Pero alguien pagó ese precio. Alguien expió nuestro pecado. ¿Qué es la expiación? La expiación es la eliminación o la culpa o el pecado a través de un tercero. En la ley se sacrificaba un animalito, lo podemos ver en Levítico 4:31. Acompáñenme, hermano. Levítico 4:31. Se hacía un sacrificio para poder expiar el pecado del pueblo. Era la manera que Dios había instituido, ¿verdad?, enseñado al pueblo, para que una vez al año hubiera un sacrificio por el pecado de ellos. Y dice ahí en el capítulo 4, versículo 31, y le quitará, dice, toda la grosura. ¿Está ahí conmigo, hermano? Dice, y le quitará toda la grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él. ¿Y será qué, hermano? Perdonado. Será perdonado. Y le quitará, ahí en el 35, ahí adelantito, y le quitará, dice, toda su grosura. Vuelve a confirmar. Como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado
que habrá cometido. ¿Y será qué, hermano? Y será perdonado. Era la manera, era la forma de que el pueblo pudiera obtener ese perdón. Pero en Gálatas 3:13, vamos ahí adelantito, hermano. Está ahí conmigo, Gálatas 3:13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él por nosotros, hermanos, se hizo maldito. Y a pesar de que no merecíamos un sacrificio tan grande, Él se entregó a sí mismo. Él sufrió, hermanos, una muerte dolorosa, una muerte terrible, dolorosa, humillante. Recordemos la historia ahí en Isaías 53. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él sufrió una muerte muy dolorosa. Dice la Escritura que cuando él estaba ya para ser sacrificado, él fue azotado, él fue golpeado, escupido, vituperado, fue desnudado. Y dice ahí en algunos pasajes que le daban con el puño, ¿verdad?, en la cara, en su rostro, le arrancaban el cabello de su barba. Dice que lo amarraron y lo azotaron. Y viendo el contexto de cómo era ese martirio, los romanos eran especialistas en el sufrimiento. Dice que sus látigos en la punta tenían varias puntas donde amarraban huesos de cordero, y en alguna otra pedazos de plomo. Y cuando una persona era azotada, golpeada, dice que parte de su carne se arrancaba, el hueso se incrustaba en la piel, y cuando lo jalaban era arrancada la piel abierta, y la parte donde tenía plomo, al mismo tiempo que arrancaba, dice que esa parte la golpeaba, a fin de que la carne quedaba abierta, sangrante, los músculos eran abiertos, los tendones eran reventados. Y era una muerte, un castigo tan doloroso, tan doloroso, que a veces es difícil concebirlo, pensar que así era lo que sucedía. Pero nuestro Señor Jesucristo da testimonio de eso. Y dice que Él no abrió su boca. Como cordero fue llevado, dice, despreciado y desechado entre los hombres. Ciertamente, dice, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Su carne fue abierta, fue lastimada. Y dice que la historia de la Escritura que le pusieron un manto duro donde su piel se lastimaba a cada movimiento que hacía, ¿verdad? Ese manto lo cubría, pero también al mismo tiempo lo lastimaba.
Y de tanto sangrar, su sangre se coagulaba, al grado de que cualquier movimiento, ¿verdad?, las heridas se abrían nuevamente y volvía a sangrar. Le pusieron una corona de espinas. Y dicen los médicos de la actualidad que ese dolor de las espinas clavándose en su frente, en parte de su cabeza, era peor que un dolor de muelas. Todo ese proceso de dolor, todo ese proceso de sacrificio, era para causarle el mayor dolor que pudiera proporcionarle a una persona. Bendito Dios. A pesar de todo eso, era humillado, era blasfemado. De alguna manera el diablo, ¿verdad?, se jactaba, ¿verdad?, del suceso que estaba llevando a cabo. Y dice que él no abrió su boca. Y él pagó ese sacrificio tan grande. A pesar de todo, hermano, todos nosotros, dice el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. ¿Y qué dice, hermanos? No abrió su boca. La muerte de Jesucristo fue el acto más grande de toda la historia, hermanos. Fue el acto más grande que pudo haber ocurrido en la historia, hasta el grado de que se partió el tiempo del nacimiento, antes y después de Jesucristo. No fue cualquier acto, hermanos, cualquier acto de amor, cualquier acto de benevolencia hacia una persona. Fue un acto de muerte, de dolor, de sufrimiento, de alguien que quería pagar un precio por la humanidad. ¿Qué dice la muerte de Jesucristo hoy en día? ¿Qué nos enseña hasta el día de hoy, hermanos, la muerte de Jesucristo? La cardiología moderna le quieren encontrar, ¿verdad?, la razón lógica, ¿verdad?, de la muerte de Jesucristo. Y dice que el corazón está rodeado de una glándula que se llama el pericardio. Es como una bolsita que protege el corazón. Dentro de esa bolsita, entre el corazón y la glándula, hay un líquido que se llama líquido pericardio. Dice los doctores, ¿verdad?, hoy en día, en la actualidad, que el corazón del Señor Jesucristo literalmente explotó, tronó. Hubo una abertura, ¿verdad?, del pericardio, y el corazón se abrió, de tal manera que eso fue lo que causó la muerte del Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor Jesucristo estaba en el huerto, antes de la crucifixión, dice que él sudaba sangre de la angustia por la cual él estaba pasando. Y era una angustia, hermanos, no que él le tuviera miedo a todo ese dolor que él iba a sufrir. Él sabía lo que iba a suceder, pero él no tenía temor de todo lo que iba a suceder. Algo era lo que temorizaba al Señor Jesucristo. Dice, cuando estaba colgado en la cruz, vamos a leerlo, hermanos. Vamos a ver Marcos, capítulo 15, 34. Marcos. Hermanos, alguien trae una guayina blanca, la trataron de abrir, está en el exterior. Si alguien la trae. Abajo, la pena aquí abajito.
Marcos capítulo 15, versículo 34, hermanos. Ahí está conmigo. Amén. Dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron las palabras del Señor Jesús cuando estaba en agonía, cuando estaba sufriendo el dolor tan intenso, ¿verdad?, en su cuerpo. Pero lo que más lastimaba al Señor Jesús era que había ocurrido un acto por lo cual Él estuvo en gran angustia, que fue que en esos momentos Él se sintió alejado de nuestro Padre, de Dios mismo. Y dice que Él clamaba a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, eso fue exactamente lo que mató al Señor Jesús. Tu pecado y el mío. La angustia de sentirse abandonado de su Padre. Ese fue el dolor más grande que Él tuvo en la cruz del Calvario. Y a través de esa angustia, de ese dolor, que Él sintió que su Padre se volteaba para otro lado y lo dejaba de ver, lo dejaba de asistir. Eso fue esa angustia lo que tronó su corazón. Y a veces nosotros por cualquier cosa, cualquier motivo, pecamos, caemos, nos dejamos llevar por nuestro carácter, nos dejamos llevar por nuestra maldad, que todavía a veces se anida en nuestro corazón. Y a veces no nos importa, ¿verdad?, que el Señor nos esté viendo que cometemos ciertas cosas que venimos arrastrando día a día. Y que muchas veces se presentan y nos abofetean esas cosas, esas cuestiones. Echamos por tierra el sacrificio tan grande que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por lo cual Él murió, entregó su vida de una manera vergonzosa. A Él no le importó que lo escupieran. A Él no le importó que lo golpearan con un palo. A Él no le importó que lo desnudaran delante de la gente. No le importó que lo azotaran. Él quiso pagar ese precio. Él quiso pagarlo por ti y por mí. Tus pecados y los míos fueron los que acabaron con la vida de Jesús, hermano. No fue la falta de sangre que había sufrido, donde sus llagas fueron abiertas, se abría su piel, su carne, y escapaban gotas, ¿verdad?, de sangre. No fue eso lo que lo mató. Fue sentir el pecado tuyo y el mío, el peso de ese pecado, hermano. Gracias, Señor. Y estos días es para que nosotros recordemos ese sacrificio. Tal vez no con esa tradición por la cual la gente de afuera, ¿verdad?, se deja llevar ahorita, se deja influenciar, sino para que día a día continuemos nosotros recordando ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Para que no lo tengamos en poco, sino para que le demos honra y gloria. Para que nosotros busquemos esa santidad de la cual el Señor se agrada. Gracias, Cristo. Leímos Juan 19, 28, hermano. Y con esta lectura quiero concluir este pequeño mensaje. Juan 19, 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja
y poniéndolo en un hisopo se lo acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. La palabra consumado es quiere decir que algo se ha acabado, algo se ha terminado, que un trabajo, una labor se ha concluido. Amén. Él concluyó con esas palabras el sacrificio tan grande. Aleluya. Con estas palabras Él dio por terminado ese sacrificio. Y Él dice que le entregó su espíritu y murió. Santo. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no está en una tumba. Amén. Él resucitó y está a la diestra del Padre, hermanos. Venció a la muerte, venció al pecado. Amén. Y por medio de ese sacrificio, nosotros tenemos vida, tenemos salvación, tenemos redención y somos libres. Somos libres, hermanos, en Cristo Jesús. Por medio de su sangre, por medio de ese sacrificio, por medio de ese pago tan grande, tan alto que Él dio, nosotros, Señor, nosotros, hermanos, estamos vivos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Bendito Dios. Gracias, Señor. Y con esta palabra, hermanos, tenemos que recordar ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Gracias. No como la gente de afuera, Aleluya. que cada año recuerdan estas fechas, recuerdan que alguien hizo un sacrificio, pero no saben por qué ni para qué. No entienden que alguien pagó con su vida Amén. los pecados de la humanidad. Oh, gracias. Por eso la gente no acepta ese pecado, no acepta ese sacrificio. Alabado Dios. Ellos todavía quieren contribuir con ese sacrificio, quieren sumarle a ese sacrificio, ellos castigando su cuerpo, ellos castigando su físico, latigándolo, cansándolo, ¿verdad? Cortándolo de muchas maneras. Y ellos todavía quieren seguir contribuyendo con ese sacrificio. Pero el precio ya se pagó. Se pagó el precio justo Amén. por el pecado, hermanos. Amén. Se pagó el precio justo por cada uno de nosotros. Santo es Dios. Aquellos que acepten ese pecado, ese sacrificio,